Hola gente, bienvenidos a este nuevo video para el canal. El día de hoy voy a hablarles de razones por las que no votar por Abelardo de las Priella. Siempre he querido hablar de política en este canal, precisamente demostrar o hablar un poco de mis ideales, debatirlos, dialogarlos con las personas, porque considero que es un ejercicio importante y va de la mano con las ideas que siempre he querido compartir o de la idea que tengo de este canal, y considero que este es el mejor momento para hacerlo. A pesar de que estoy un poco enfermo, si me escuchan distinto, a pesar de que hay ruido de fondo por el televisor, a pesar de que en este momento mi computador está dañado y no tengo los mejores medios para grabar mi voz y editar el video, quiero hacer este video porque considero que es importante. No esperaba que la campaña presidencial de esta persona tuviera tanto apoyo. Realmente me preocupa pensar que hay 10 millones de colombianos votando por el candidato de la extrema derecha. Quiero tratar de difundir mi rechazo total por la campaña política y lo que representa Abelardo de las Priella. Invito a la razón, al diálogo y al espacio. No quiero que este video se convierta en una forma más de odio y de polarización. No quiero que si hay comentarios en este video la gente se pelee. Quiero que por favor piensen que al otro lado de la pantalla también hay un ser humano, también hay una persona que piensa y razona. Por más irracional que puedan llegar a ser los pensamientos, lo mejor es siempre, si la razón está en sus argumentos, hablarlos y demostrarlos. Por favor, traten de con respeto a todas las personas que se crucen, si es posible, e inviten al diálogo en estas etapas presidenciales, porque no buscamos atacar o rechazar, buscamos convencer por un mejor futuro y un mejor país. Sin ser más, la idea de este video es sintetizar algunos de los argumentos en contra de la campaña de las Priella, reforzar a quienes ya están convencidos, darle argumentos para razonar y defender, convencer o al menos plantear el pensamiento crítico en los indecisos que ven blancos y negros en estas elecciones, que piensan que los dos extremos son la misma cara de la moneda cuando no lo son, y debatir mostrando información a quienes apoyan esta candidatura, y hacerlo de la forma más concisa y densa posible para que la gente me escuche un rato y no se distraiga. Primer punto por el lado de la economía, y es que él propone reducir el Estado hasta en un 40% y después hasta en una cuarta parte. ¿Cómo así? Él tuvo dos planes de gobierno, un archivo que está en este momento en la web, un PDF que tiene estilo diapositiva de 21 páginas y después las tan famosas 3 páginas de su candidatura que se encuentran en su página oficial de Defensores por la Patria. Decía prometer la reducción del gasto estatal hasta en un 40%. ¡Ojo a eso! Hasta son cosas diferentes tener en cuenta eso, que no son los mismos términos decir que vamos a reducirlo un 40% hasta un 40%, que puede sonar tonto, pero es una confusión normal que si uno no presta mucha atención se puede dar. Eso era en su anterior archivo. En su archivo actual, que se encuentra en la página oficial de su candidatura, cambia de un 40% a reducir el Estado hasta una cuarta parte, hasta el 25%. Esto constituye una violación a los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. Recordemos que en Colombia somos un Estado social de derecho. El Estado debe servir a la comunidad y promover los derechos. Y eso no son solo palabras, porque para lograr ese cumplimiento el Estado necesita cumplir con un gasto público. Ese es, en palabras simples, el gasto inflexible, lo que se necesita para cumplir con lo que es una constitución de un Estado social de derecho. En 2024, según la Junta Directiva del Congreso de la República, o este archivo que sale en pantalla, el porcentaje de gasto inflexible asciende al 89,1%. En este otro archivo que también sale en pantalla, en 2025 alcanzó el 93%. Si han estado por internet puede que hayan escuchado esa cifra, que el gasto público, el 93%, es inflexible. Y aquí vienen estos datos, por si lo quieren leer, todo está en la descripción. Este gasto está concentrado en sectores de transporte, inclusión social, minas, energías, entre otros. Entonces, te guste o no, te parezca o no, así está definido el Estado colombiano. Por ende, hacer falta a esta constitución política es anticonstitucional, precisamente porque estaríamos violando los derechos de un Estado social de derecho, valga la redundancia. Entonces, Colombia es un Estado social de derecho. Podemos quejarnos de la distribución de las riquezas, podemos quejarnos de la forma en la que malversan los fondos, podemos quejarnos de la forma en la que se usa el dinero para poder cumplir con nuestro Estado social de derecho, mas no es constitucional prometer en una candidatura reducir el Estado. Eso va en contra de la constitución política, puesto que, como ya dijimos, el 93% del gasto público es inflexible para cumplir los derechos de los colombianos y colombianas. Punto 2 en economía, el fracking. Esto, más que un factor económico, es un factor ambiental, pero promete detonar el crecimiento explosivo haciendo fracking.
a lo que dé, como bien dice él, lo que es completamente o ignorante o directamente malvado, teniendo en cuenta el territorio colombiano. Porque si saben un poco de nuestras tierras colombianas, sean colombianos o no, somos un país altamente biodiverso, no solo por la parte superficial, sino que geológicamente sabemos que nos atraviesan 3 cordilleras, lo cual es muy importante a tener en cuenta cuando se va a practicar el fracking. Es una conversación totalmente aparte, pero aquí en pantalla aparecen algunos textos que hablan sobre el fracking, e igualmente en la descripción pueden leer más textos sobre el fracking por si les interesa. No se necesita el fracking para ser un país digno, rico o de bienestar. Alemania es un país que está en contra del fracking, a la par que según la Global Finance Magazine está en el puesto 22 de países más ricos en 2025, en tercer lugar según el Fondo Monetario Internacional y está en el quinto puesto del Índice del Desarrollo Humano según la UNDP. Cambiando de enfoque, ahora vamos a pasar a la seguridad. Él promete la mano dura, la no negociación, promueve destruir 330.000 hectáreas de coca, fumigar y erradicar, sin tener en cuenta varios puntos, y podríamos hablar de que la mano dura históricamente no ha funcionado en Colombia, que la mano dura tiene influencias de otros gobiernos como el de Bukele, que ya ha tenido varias denuncias por crímenes contra los derechos humanos, pero vamos a hablar precisamente de su propuesta de la destrucción de 330.000 hectáreas de coca. Primero tienen que tener en cuenta la tasa de resiembra, que ronda entre un 50 a 67%, que un cultivo se elimine no significa que no se vaya a volver a sembrar. Segundo punto, que existen campesinos donde su forma de sobrevivir es a través de la actividad económica de la plantación de coca. El campesino no es una caricatura de un villano que quiere destruir la sociedad a través de la plantación de coca. Es un grupo de personas que ha sido ignorado por el Estado y siempre ha sido una población vulnerable. Tengan en cuenta que muchos campesinos trabajan de la plantación de coca porque no hay más opciones, es lo que hay para sobrevivir, y eliminar estos territorios es dejar a miles de personas inocentes porque no hay otras opciones, porque este es un país desigual sin una alternativa de trabajo, lo que puede llevar a dos cosas: o a una población aún más vulnerable o sencillamente a la reincidencia de la plantación de coca en otros espacios. No da alternativas, que es un tercer punto que viene a lo que le dijimos anteriormente. Si quitamos este trabajo para estos campesinos, ¿qué más les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a volver a poner a funcionar en la sociedad? ¿Qué oportunidades le estamos dando a aquellos que son víctimas de un Estado que los ha abandonado y víctimas del narcotráfico en Colombia? Que también cabe añadir que en una de sus propuestas de su primer plan de gobierno hacía alusión a ideas que recuerdan a las razones por las que existieron falsos positivos en este país, un fenómeno que destruyó a la sociedad por mucho tiempo, que la hirió profundamente. En cuarto puesto, llevar el ejército o la fuerza pública a zonas de conflicto donde existen grupos armados solo generará más violencia, no la va a solucionar. Esto ya se ha propuesto y ya ha pasado en Colombia. Es algo bastante lógico que si llevamos el ejército a zonas de conflicto donde hay grupos armados, solo va a ocurrir más violencia, no la va a solucionar. Pero debido a su política de no negociación o de no diálogo, tiene sentido pensar que alguien llegue a proponer esto a pesar de lo que ya se ha visto en este país. Esto es equivalente a cuando nos dijeron que los problemas ambientales son culpa de nuestro consumo individual, principalmente, y no de la contaminación y desregularización industrial. Es apuntar al eslabón más débil, al indefenso, a una víctima más del proceso. Claramente los campesinos no son una caricatura de un villano que quiere destruir el país a través de la coca, son una víctima más de la cadena del narcotráfico. En su último plan de gobierno, en el apartado de seguridad, plantea cooperación nacional e internacional, sin mencionar a quiénes ni cómo, y en su programa anterior menciona específicamente a Estados Unidos e Israel. Sí, Israel. Israel, el estado que puso pena de muerte a los palestinos con la excusa del terrorismo, un país que tiene de primer ministro un ser que tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Israel, un país que tiene de primer ministro a alguien que se le ha encontrado lazos con los grupos terroristas que supuestamente luchan a verlos financiados como Hamas. Israel, un pueblo que está cometiendo un genocidio, y esto no es algo nuevo, esto no es que viene de estos últimos años que de repente el mundo se ha dado cuenta. Esto es una historia larga entre el pueblo palestino y el Estado legítimo genocida de Israel. Sencillamente estar a favor o tener alianzas con Israel es ser o negacionista de su genocidio o apoyarlo.
Si usted niega que es un genocidio y piensa que es una guerra más como cualquier otra, no lo es y no es así. Es un genocidio lo que está cometiendo Israel en el pueblo palestino. Ya no es cuestión de lo que nosotros digamos como pensantes políticos o como gente crítica, sino que es algo que ya llega a la ley. Lo que les digo no es una exageración. La Corte Penal Internacional tiene orden de arresto a Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Y sobre la administración de los Estados Unidos actual, es un video totalmente aparte, pero aquí una lista de razones para rechazar la administración Trump. Violaciones al debido proceso, retroceso en materia de equidad, igualdad y derechos humanos, violaciones a la ley, acciones anticonstitucionales, financiamientos al gobierno israelí. Trump está acusado de varios delitos graves en distintos ámbitos legales, discursos de odio o discriminatorios, violaciones a las leyes internacionales, Jeffrey Epstein, entre otros muchos delitos y actos despreciables por parte de la administración Trump y por parte del mismo Donald Trump. Dependiendo del apoyo a este video, probablemente también haga un video hablando del gobierno Trump y por qué ha sido uno de los peores gobiernos que ha existido en la época contemporánea. Pero bueno, siguiendo con nuestro personaje principal, vamos a hablar de la ética y filosofía de esta persona. Son supuestamente la representación de la extrema coherencia, pero ya han demostrado en varias ocasiones, en varios lugares, en varios medios de comunicación, varias incoherencias y faltas a la lógica por medio de sus propios discursos. Aquí les dejo algunos clips para que no digan qué es lo que yo digo. Primero, cabe aclarar que varios de estos clips son de otros creadores de contenidos que hicieron las recopilaciones y que tienen un poco de su humor y su forma de narrar, que puede ser un poco contrastante con la que he venido llevando en este video. Sin embargo, para respetar el contenido original y para que ustedes puedan ver también y disfrutar, ¿por qué no? Capaz les da risa del contenido de estas personas, lo voy a dejar completo. También hay un poco de información extra que considero igual es valiosa para este video, así que aquí dejo los clips con el respeto de los creadores de contenido. Todos los links están en la descripción. Firmes como gelatina. ¿Cuántas incoherencias de Abelardo de la Espriella podemos contar en un minuto? Esto es el baile de los firmes. De justificar feminicidas y violadores a defensor de mujeres. De recuperar la seguridad en 90 días a desmentirse a sí mismo. De asesino de gaticos y cazador declarado a animalista. De arrasador de páramos con fracking y fumigador a ambientalista. De defensor de la Constitución y la institucionalidad a descalificar la decisión de los jueces en el caso de Uribe y su publicidad. De querer a Timochenko como senador a descalificar su bancada. Petro, de alcalde ejemplar, a decir que es una basura. De defender la adopción en el matrimonio gay a censurarla. De amigo del diálogo a imponer la paz con las armas. De ateo convencido a creyente por conveniencia. Del recorte de 700,000 empleos a patraciarse con su propuesta. De supuesto portador de la verdad a terminar con la JEP para impedirla. El nunca resultó peor que lo siempre. Esperamos tus insumos para el capítulo 2. Porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor, no, señor. 3 horas después. Ahora bien, mi uribismo no está en duda. Yo soy más uribista que Doña Lina, que Jerónimo y Tomás. ¿De acuerdo? Personalmente. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios. Ni Absolutamente. siquiera la cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. 3 doritos después. No estoy de acuerdo con la administración de Gustavo Petro. Me parece que su alcaldía no ha sido la mejor, que su gestión no ha sido la mejor. Pero si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot. Dicen que el diablo está en los detalles, así que le di con lupa el programa de Abelardo de la Espriella y en los detalles
encontré promesas que se cancelan entre sí. Primera contradicción, la economía mágica. El programa promete crecer el 7% como Corea del Sur, suena bien, pero en el mismo documento propone un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, un recorte masivo del Estado. Corea del Sur no creció recortando, creció con inversión pública en educación, industria e infraestructura. Cepeda, en cambio, apuesta a fortalecer la economía popular y el mercado interno. Segunda contradicción, el que se vigila a sí mismo. En Colombia se roban 50 billones de pesos al año. Y eso no lo dice Cepeda, lo dice Abelardo de la Espriella en su propio programa de gobierno. Curiosamente, Abelardo propone combatir esa corrupción con un bloque de búsqueda dirigido directamente por el presidente. O sea, él mismo investigándose él mismo. Eso no se llama anticorrupción. Eso en Colombia siempre lo hemos tenido. Iván Cepeda propone algo diferente y más lógico. La Unidad Nacional de Investigación. Una unidad especializada dentro de la Fiscalía, independiente al gobierno, con la capacidad de investigar inclusive al propio presidente. Y un fondo de reparación de víctimas de la corrupción. Fondo para devolverle todo el dinero robado según el sector que fue golpeado. Si se robaron plata de la salud, se devuelve a la salud. Porque la corrupción no se combate desde el mismo escritorio desde donde se gobierna. Tercera contradicción. El defensor de la Constitución que quiere modificarla. Abelardo ha dicho públicamente que será el defensor de la Constitución del 91, que no dejará que nadie la toque y que es el escudo de la República. Pero en su programa de gobierno propone modificarla 2 veces, impulsar la cadena perpetua mediante referendo o reforma constitucional. Segundo, elevar a rango constitucional el concepto de familia tradicional como núcleo de la sociedad. Una constituyente, cuando la propone el otro, está mal, pero una reforma constitucional para meter sus propios valores, esa sí está bien. No quiero que me creas, pretendo que te informes. Informarse de aquí al 21 de junio es el acto más revolucionario que podrás hacer. Si se dan cuenta, trasciende la barrera de lo político, no es solo sus propuestas o sus ideales políticos, sino que ya entra en la cuestión ética, moral y filosófica que es de la persona, lo que define a la persona, sus principios, sus ideales, parecen también estar en una conversación contradictoria para Abelardo, y no desde un punto de debate o filosófico, sino algo más que pareciera que se ajusta a la situación política del país que le convenga. Hay muchos clips y muchas pruebas y muchas muestras de que este señor ha cambiado a conveniencia. Parece tener algo que trasciende lo político, es algo más ético, moral y filosófico, que ya está en el plano de lo que define a la persona, de sus ideales, de sus principios como ser. Parecen cambiar dependiendo de la situación política del país y cómo le favorece a él. O al menos pareciera que lo que era en su momento ya no lo es debido a esta campaña presidencial. Lo que más se le ha criticado, por ejemplo, es la cuestión religiosa, porque para la extrema derecha o para el conservadurismo es muy importante la cuestión de la religión y la fe. Tan asumido está su, digamos, forma camaleónica de ser, que si van a Wikipedia se van a dar cuenta que sale que de 2020 a 2021 pasó el ateísmo al catolicismo, lo que ha sido bastante objeto de críticas porque pareciera más una movida política que algo realmente que le haya nacido de un diálogo, un debate, que le haya llegado a la idea de creer en Dios. Pareciera más que nuevamente ha cambiado ideales que antes defendía o que antes era por una cuestión política, para poder ser apoyado por grupos con los que están de acuerdo de esos ideales. Si usted siente que dejé cosas por fuera es porque efectivamente lo hice, así que aquí va otra lista en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella y de lo que él representa como persona política. Su relación con la parapolítica, sus actos de machismo, sus actos de maltrato animal, su campaña política fundamentada en la violencia, su relación con Estados Unidos, la deslegitimización de las instituciones y organismos defensores de los derechos humanos, defensores de estafadores y abusadores de diversos ámbitos, la falla, deuda y saldos en rojo del universo empresarial de la Espriella, casos de acoso judicial y también me gustaría añadir, que no lo puse aquí, el fraude que tuvo el 62% de las firmas que se necesitaban para llevar su campaña a cabo. De todo esto dejo pruebas, no solo de lo que dije aquí, sino de todo lo que he dicho durante este video. Hice una investigación para fundamentar las cosas que estoy diciendo. Esto no sale solo de querer destripar el otro lado o de cosas por el estilo. Esto sale de una preocupación genuina por un país. Y bueno, a mí siempre me gusta añadir una pequeña reflexión. Si usted lo único que quería en argumentos, puede dejarlo hasta aquí. Pero si quiere escuchar un poco de la reflexión y también pensar un poco conmigo, le invito a quedarse. Este video se supone durar máximo 7 minutos porque la idea era condensar lo más posible lo que podría decir sobre esta campaña y esta persona,
Pero bueno, quedó, según esto ya van para 15 minutos, pero considero que es información que se tenía que decir y espero que quien está al otro lado de la pantalla pueda valorarla y escucharla. Si usted está ya a favor del otro lado de la izquierda y si usted está totalmente en contra de este señor, lo invito a leer también las cosas que están en la descripción para reforzar un poco su conocimiento y defensa de sus argumentos, porque no es con usted, sino con las palabras que usted pueda generar. La razón no está en las personas, sino en las palabras que ellos dicen, en los argumentos, en los textos. Si usted es una persona indecisa, espero que con este video lo haya convencido de como mínimo rechazar la campaña política de este señor. Y si usted está del otro lado, votando o apoyando a la campaña de esta persona, le invito a reconsiderarlo, a reflexionar un poco y a tratar de argumentar el por qué todo esto que dije no le influye en su decisión. Si realmente es ético votar por alguien que tiene todo este paradigma y todo este pasado y todo esto en sí. Eso no significa que yo piense que la izquierda o los representantes de la izquierda sean perfectos. Toda persona, y más si es funcionario público, debe ser objeto de crítica política, de crítica ética. Se le tiene que hacer un diálogo para construir estas ideas y poder reforzarlas. Debemos de criticar a los funcionarios públicos y estar siempre pendientes de lo que se hace, porque nosotros no somos quienes los representamos a ellos nos representan a nosotros. Ellos son funcionarios públicos que sirven al Estado, al pueblo y a las personas. Tienen que recordar eso siempre al momento de votar. También es importante, sin importar en qué parte del espectro político usted esté, sentarse a reflexionar qué lo motiva a votar por lo que vota, por qué piensa lo que piensa. La retrospección es bastante importante a la hora de considerar un ideal o un pensamiento. De esta manera usted descubre por qué piensa lo que piensa, descubre sus argumentos, sus razones y también sus partes emocionales. ¿Qué lo motiva a votar por lo que vota? Piense que votar por el odio, votar por la razón de querer deshacerse del otro, no es un argumento realmente a largo plazo, ni tampoco es humano, ni es empático, ni debería ser parte de un ideal político, porque lo que está fundamentado en el odio por lo general solo genera más violencia, desigualdad e injusticia. Imagínese que se logra destripar al otro lado, de acabarlo, de finalizarlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos después? No nos podemos quedar así. No puede ser que el gobierno lo único que tenga para ofrecernos es acabar con el otro, o el odio, o la violencia política, porque Colombia siempre ha sido un país con violencia política. No sigamos repitiendo estos patrones. Imagínense que se gana esa idea de destripar al otro lado, de acabarlo, ganan, lo logran. ¿Y ahora qué? Estas ideas fundamentadas en el odio van a generar un odio dentro de su propio grupo. Y aunque de esto no tengo pruebas, creo que es bastante lógico pensar que si alguien está fundamentado en el odio, ese odio no va a desaparecer de la nada porque sí. Puede volver a nacer entre su propio grupo y generar aún más injusticia, violencia y desigualdad. Así que si ahora usted está cómodo, no significa que el día de mañana lo esté. Piense también que, aunque esté cómodo, también hay otras personas que no lo están. Piense en muchas cosas y reflexione las motivaciones de su voto. Piense el porqué de las cosas. Vaya más allá que solo querer representar algo o ser el otro lado de algo. No se trata de un partido de fútbol. Se trata de pensar por qué pienso lo que pienso. Toda esta información que les compartí no es información así super ultra rebuscada que esté por allá escondida donde nadie la pueda ver. Bastante de esta información está a la luz, está en la superficie. Pueden ir a buscarla, pueden ir a encontrarla. Muchas cosas están ahí. Investiguen, piensen de dónde viene también la información. Búsquenla, porque aunque haya cosas que son más difíciles de buscar, si usted tiene la posibilidad y las comodidades de acceder a internet y sentarse el tiempo libre para poder investigarlo, para saber por qué fundamenta su voto, hágalo, si tiene la oportunidad. Hágalo porque es importante saber de dónde vienen las cosas. Esta información también yo dejo muchos links abajo por si quieren leerlo, por si quieren informarse, todo. Y eso que, como les dije, esto es una síntesis de lo que hay. Hay muchas más cosas y hay investigaciones mucho más profundas. Ya para finalizar, quiero que miremos alrededor. Quiero que miremos a Argentina, quiero que miremos a Bolivia, quiero que miremos a Estados Unidos, quiero que veamos lo que a ellos se les prometió y lo que ahora tienen, que son cosas bastante parecidas o relacionadas con lo que se nos está prometiendo ahorita por ese lado. Y reflexionemos
de muchas de las mentiras y la propaganda panfletaria que se nos ha vendido y que muchas veces hemos tragado como si nada. Miremos alrededor y no retrocedamos en muchas cosas que ya hemos logrado. Por favor. Hay mucho que decir, pero ya el video tiene que finalizar. Le agradezco a la otra persona que está al otro lado de la pantalla haberse quedado a escucharme, porque esto es la base de la democracia. Que alguien se haya quedado aquí a escucharme, lo agradezco muchísimo. No solo porque sea mi canal, sino porque estamos hablando de temas importantes. Si tiene algo que decir, si tiene algo que expresar, sea apoyo, sea rechazo, sea, no sé, lo que sea que quiera expresar, lo invito a hacerlo en los comentarios. Siempre tratando de entender que somos dos seres humanos y dos personas. Entonces, bueno, eso. Les invito nuevamente a quienes están de acuerdo o no a leer todo lo que está abajo en la descripción. Hay muchos textos por si quieren informarse. Y nada. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.